Tauro, bienvenido a tu lectura de amor para el mes de septiembre. Vamos a ver las características físicas y emocionales de las personas que vas a estar conociendo durante este mes. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que lleguemos a muchos más guerreros. Y recuerda en los comentarios dejar tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones antes de iniciar estas lecturas. ¡Qué maravilla! El hombre que vas a estar conociendo, te sale el 9 de copas y el 6 de bastos. Se te van a hacer tus sueños realidad en el amor. Y la mujer que vas a estar conociendo, vamos a ver cuáles son sus características físicas y emocionales. Te sale la carta del 9 de espadas y la carta de la reina de copas. Recuerda, no importa tu preferencia sexual, si estás esperando conocer a un hombre, estas van a ser sus características. Si estás esperando conocer a una mujer, luego te daré sus características. El hombre que va a llegar a tu vida viene para quedarse. Es un hombre que está muy interesado en tener una relación contigo y es alguien que tú has podido haber estado manifestando, mis guerreros de Tauro. También te habla de la llegada o el reencuentro que podrías estar teniendo durante este mes de septiembre, no con un ex, dejen esos atrás en el pasado, pero tal vez si tú estabas distanciado de tu hombre, por motivos de trabajo, por alguna situación en particular, habla aquí también de que ustedes van a tener este reencuentro nuevamente con su pareja, porque me habla de una llegada, de la llegada del hombre que tú has estado esperando en el amor. Recuerden muy bien que estas son energías, esto puede resonar contigo como podría no hacerlo. Y también como son energías pueden variar dependiendo de tu actitud y de las energías de las personas que tengas a tu alrededor. Así que rodearte siempre de energía y mente positiva. Este es un hombre que tiene una estatura media, es un hombre con un físico bastante fuerte. No lo veo que sea alguien que hace ejercicios y que tiene músculos, pero sí lo veo como alguien, una persona robusta, que tal vez por su trabajo tenga cierto definición muscular, pero no al extremo de ser un fisicoculturista ni nada por el estilo. Hablan aquí tus guías de que este es algo que tú has estado esperando. Algo que definitivamente tú necesitabas que llegara a tu vida, mis guerreros de Tauro, durante este mes de septiembre. Y que hay muchas posibilidades de que ustedes se puedan dirigir hacia el camino del amor, que puedan conectar de una manera bastante especial. Es un hombre que tiene un tono de piel blanca, un tono en su cabello que es oscuro, cabello negro. Y tiene una sonrisa bastante picarona, por lo que puedo detectar entonces también, me están diciendo aquí tus guías, de que es alguien que le gusta mucho bromear, hacer siempre como el chiste. No lo veo como el payaso, pero sí lo veo como esas energías de que no quiere que tú tengas tristezas, ni que tengas situaciones a tu alrededor que te afecten. Su manera de dejar ir el estrés es por medio de las bromas, de los chistes, de la picardía que puede tener. Vamos a ver qué más, si es conveniente o no es conveniente para ti. Definitivamente es una persona conveniente, es alguien que ha estado dejando atrás un pasado que le ha podido haber afectado bastante en su vida, ha podido haberle cambiado la manera de ver las cosas y ahora que tú lo estás conociendo está mucho más maduro. También podría representarse si, por ejemplo, tu pareja estuvo desconectada de ti por algún motivo de trabajo por un periodo de tiempo bastante largo, ahora están conectando nuevamente. Y aquí puedes percatarte entonces de que esta misión que ha tenido, si trabaja por ejemplo para el gobierno, es alguien militar, o esta última misión en su trabajo, si tiene algo que ver tal vez con el mar, puede trabajar en barcos, capitán, ingeniero, aceitero, no importa la posición que tenga, vas a percatarte mucho de que ha madurado, es alguien que ha cambiado muchísimo. Y veo que podrías estarlo conociendo en una celebración, si este es alguien nuevo que llega a tu vida, en una fiesta. Así que puede ser una persona que está dándote esas vueltas en esos lugares. Vas a estar recibiendo invitaciones durante este mes de septiembre que son importantes para el amor en tu vida. Así que acepta estas invitaciones, estas reuniones que pueden ser también con amigos, en casa de alguno de ellos o en algún bar o en algún lugar como estos, porque allí puedes tener esa posibilidades de conocerlos. Si tienes algún viaje planeado durante este mes de septiembre y a última hora lo quieres cancelar, no lo hagas. Al final del día ustedes son responsables por su vida, así que si quieres cancelarlo, pues cancélalo. Pero yo te recomiendo aquí que no lo hagas. Ese es mi pequeño consejito como tu gran amigo. Al final tú decides hacer lo que tú quieras.
Pero muy bien, sueños se hacen realidad con respecto al amor. Aparece eso que tú tanto has estado esperando. La mujer que va a llegar a tu vida, por otro lado, parece que es una mujer que ha tenido que luchar muchísimo para ser respetada, una mujer que ha tenido que pasar por mucho sufrimiento en su vida, alguien que su corazón tal vez está bastante sensible, está bastante delicado, porque ella las veo con energías de tristeza. En algunas ocasiones, si tú eres la chica, podría estarte hablando a ti. Y no es que va a llegarte esta chica a tu vida si no te gustan las chicas, sino que simplemente aquí hay un consejo para ti en el amor. Porque veo a una mujer que está tirada en cama, triste, con depresión, no se quiere levantar, está sintiendo como que es el fin del mundo y no quiere salir hacia adelante, pero lo vas a hacer. Porque al final tú terminas como la reina de copas, terminas controlando tus emociones y tus sentimientos. Pero en esos instantes, esa mujer que va a llegar a tu vida, o bueno, en el caso de que seas tú, no está viendo la luz que está al final del túnel, está todavía al inicio o en la mitad de ese sufrimiento, de ese túnel, y no puede salir hacia adelante. Veo que es una mujer que quiere hacer cambios radicales en su vida, quiere cambiar el color de su cabello, quiere cambiar su vestuario. Es una mujer que si tenía el cabello en rulos, enrulado, rizado, uso muchos términos porque no sé con cuál te identifiques, mi guerrero. Pero ya veo que ella entonces está pensando seriamente en hacer ese cambio. Pues si tenía el cabello rizado, ahora lo quiere liso. Si tenía el cabello liso, ahora lo quiere rizado. O también cambios con respecto al color de su cabello. Está pensando en dejar esto atrás porque es una forma como de quitarse el peso y el dolor que tiene adentro. Y eso la va a ayudar a sentirse bien consigo misma y a tener una buena autoestima. Es una mujer de un tono de piel también moreno. Y definitivamente va a ser conveniente, podrías estarla conociendo en mercados, en el centro comercial, en los moles, porque va a haber un lugar donde hay mucho intercambio de dinero. También si en tu país hay una área denominada como el área bancaria, por ejemplo, en Estados Unidos está el área de Wall Street, sí, o puede que en tu país es una área que se conozca tal vez como el downtown o el área donde están todos los bancos. En esa área podrías estarla conociendo y tal vez ella también podría estar trabajando en esos alrededores, en esa área. ¿Es conveniente? Sí, es conveniente. Así que no te dejes llevar en estos instantes por la dificultad, la tristeza o depresión que ella podría estar presentando, porque ella va a salir de eso. Y tal vez cuando la conozcas, esa es exactamente tu misión, de poder ayudarla a que salga de esa tristeza y de esos dolor, que no se quede estancada con esas energías. Voy a darte un consejo si estás soltero y también un consejo para los que están en una relación. Para los solteros te sale la carta de que tienes que dejar ir a tu ex. Así que aquellos que están solteros no puedes continuar teniendo energías de apego a tu ex. Tienes que cortarlas por completo, dejarlo ir para que puedas ser feliz en el amor. Parece que hay alguien dándote vueltas que no te está dejando progresar. Y los que estás en una relación, dice que muy pronto vas a poder tener las respuestas que tú has estado esperando, que el universo llegue a ti, te dé y te ponga en claridad todos los pasos que tienes que dar y que necesitas decidir qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir, y que muy pronto vas a poder ver esa luz y esa claridad que necesitas para poder encontrar el amor y poder salir adelante. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior por aquí está saliéndote el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J, gracias por darles tu like a este video, compartirlo. Te decreto mucha luz y progreso.